una sensación de seguridad. Me dijo, oye, excelente idea, pero bueno, son ideas a las que hay que darle seguimiento. 7:35 minutos. Tenemos visita, amigos oyentes, porque hay un tema que nos compete a todos los panameños por igual y que fue tocado en el discurso del señor presidente de la República el pasado 2 de enero. El presidente habló una vez más, pero con un poco más de detalle, de la unificación de los sistemas de salud vía el sistema de salud del Ministerio de Salud, el sistema de salud de la Caja de Seguro Social. Y como en efecto ha dicho varias veces, no solamente el presidente, muchos los que hemos viajado por el interior, lo hemos visto que hay pueblos donde hay un hospital del seguro de un lado de la calle y del otro lado de la calle un hospital del Ministerio de Salud o una clínica o un centro de salud o lo que fuera. Está aquí con nosotros el señor ministro de Salud, don Fernando Boyd. Ministro, buenos días, bienvenido. Feliz año. Igualmente, buenos días a todos y feliz año. Un placer estar siempre con ustedes aquí, gente pensante y que dicen la verdad. Gracias, ministro. De verdad que este es un tema del que se viene hablando de hace muchos años. La integración. Y siempre hay muchos peros. ¿Cómo ha logrado la administración del presidente Mulino y bajo el ramo de la salud del ministro Fernando Boyd, han logrado ya una fórmula y que la van a empezar a ejecutar o ya la están ejecutando? Sí, hay una mesa que se creó para poder tocar estos temas que no son, no son fáciles en el sentido de que cuando uno tiene costumbre por más de 50 años está tratando de unificarse los sistemas sin éxito. Esto trae como consecuencia que haya que implementar las cosas de una manera ordenada para que no falle de nuevo. Diciendo esto, cuando hablamos de unificación del sistema, primero hay que quitar de encima el morbo quizás que siempre tiran y dicen que es que la gente del ministerio quiere cogerse la plata de Seguro Social para entonces financiarse ellos la parte de salud. Y realmente no es así. El Hospital Santo Tomás ve 65% de sus pacientes son asegurados. El hospital, el oncológico, 65% a 70% de sus pacientes son asegurados. Entonces, con la tecnología de hoy en día, es muy fácil, y eso es lo que queremos hacer en la mesa de integración, que las estructuras acepten a cualquier persona, no importa si usted es asegurado o no, porque, dicho sea de paso, muchos en algún momento dejamos de ser asegurados porque no trabajamos y nos toca entonces ir al sistema estatal del Ministerio de Salud. Y lo que se pretende es tener una sola estructura de salud que le dé solución a todo el mundo, la que le quede más cerca de su casa. Dicho esto, por ejemplo, tú lo mencionaste hace un rato, Edwin, hay provincias enteras, como por ejemplo la provincia del Darién, no tiene ninguna infraestructura de la Caja de Seguro Social. Entre Santiago y David no hay ninguna infraestructura de la Caja de Seguro Social. En las comarcas no hay ninguna infraestructura de Seguro Social y sería ilógico exigirle a la Administración de Seguro Social que inviertan dineros en instituciones que inclusive se van a usar muy poco. Así es que lo lógico, lo bueno, lo más sesudo para el pueblo panameño, para los dineros del pueblo, es que esto se use en conjunto. Entonces, tú lo dijiste hace un rato, por ejemplo, yo estaba ayer en el anuncio de hacer el hospital, el Joaquín Pablo Franco Zayas, que va a costar $72.5 millones, y esperemos que a principios de este año ya empecemos a hacer la licitación y a otorgar pues la orden de proceder. Ahí mismo, al lado de ese hospital, hay una policlínica de Seguro Social. Y a mí me tocó, cuando recién era ministro, ir al hospital y encontrarme con una señora que me decía: doctor, consígame una cita aquí del otro lado, que ahí hay 2 oftalmólogos y aquí no hay ninguno. Eso nos trae a otro tema, el de los especialistas. Los especialistas no hay suficientes en el país. Y no es porque no quisiéramos nombrarlos, pues sencillamente no hay.
En el mundo entero no hay especialistas. Si usted busca en internet y se encuentra pedidos de parte de Alemania, de Francia, de España, Estados Unidos, pidiendo abiertamente que cualquiera que quiera ir a ejercer a esos países, pues tiene que pasar, por supuesto, un examen, pero le ofrecen mucho dinero. Entonces, por más que nosotros estemos creando especialistas en Panamá, en algún momento tienen oportunidades de hacerlo en otros lugares, de ejercer en otros lugares. Así que eso tenemos que conjugarlo con el aspecto de la inteligencia artificial y con la atención primaria. Todo tiene que venir de la mano. La atención primaria, ¿qué es? Es llevarle al patio de la casa de cada paciente, de cada panameño, la atención de salud. La estructura del ministerio va así. Son hospitales de cuarto nivel, tercer nivel, segundo nivel, primer nivel. O sea, no quiere decir que el de segundo nivel es mejor que uno de primer nivel. Lo que pasa es que la gente no entiende y se confunden. A veces dice el doctor, pero ¿por qué no me hace un hospital de primer nivel? Si ya tienes uno de tercer nivel, que es mejor. Bueno, de ahí siguen los MINSACAPSIS, policentros, centros de salud, subcentros de salud y los puestos de salud. Entonces, esos puestos de salud nosotros queremos hacer este año más de 160 puestos de salud para culminar con una infraestructuras de cerca de 900 unidades de infraestructura de salud. Eso, dentro de esos puestos de salud van a haber personal adiestrado para tomar los signos vitales de los pacientes, poder vacunas, poder suturar, poder atender a los pacientes en quizás 50% de su patología que se da ahí en la comunidad y se puede resolver ahí mismo. Dolores de cabeza, catarros, dolores de garganta, dolores de espalda. Pero hoy con la tecnología, además, ellos pueden comunicarse directamente con un especialista que se puede programar en diferentes áreas para que le comuniquen y vean al paciente que ellos tienen ahí atendiendo. Y si ese paciente requiere de verse un especialista, él le va a decir, bueno, tenlo ahí o sácalo, llévatelo al centro de salud o llévatelo al hospital. ¿Eso qué nos va a producir, Edwin? Va a producir que los cuartos de urgencia, que hoy en día se abarrotan de personas que van con dolores de garganta, porque la gente no ha entendido tampoco cómo funciona el asunto. Llegan al cuarto de urgencia y el cuarto de urgencia ya los médicos no pueden atender más pacientes porque eso está llenísimo de pacientes con patologías que pueden resolverse allá en el primer nivel. Pero ahí, ministro, hay una duda estructural. O sea, se dice, bueno, aquí lo que queremos es darle más acceso a la salud a las personas. ¿Esta estructura de unificación estaría en manos de quién? ¿Del Ministerio de Salud o de la Caja de Seguro Social? Mire, ambas instituciones. Es como, por ejemplo, es que esto tiene que funcionar poco a poco. Paulatinamente se va a ir estructurando, unificando. Ya, por ejemplo, y se ha hecho a través de poco, sin hacer mucho escándalo, sin hacer mucha bulla, a través de las especialidades. Oncología ya es administrada por el Instituto Oncológico a nivel nacional. Ellos son los que administran todo lo que tiene que ver con oncología. Y eso fue por una unificación en que la dirección del director Dino Moni y su equipo nos pusimos de acuerdo y dijimos, esta gente son los que saben cómo atender oncología. Ellos van a hacerlo. Y lo hicieron. Hoy en día ya se va a hacer la sala de oncología en el Anita Moreno, en el Nicolás Solano, que está en el Chicho Fábrega, que está en el Rafael Hernández, en Chiriquí, en Bugaba, va a haber un acelerador lineal. En fin, eso se va distribuyendo por el país y se atiende a los pacientes allá. Ya no tiene que venir el que estaba en Bocas del Toro hasta Panamá, sino que puede ir a Bugaba. El que estaba cerca de, por ejemplo, en San Félix, puede ir a David o pueden ir a Santiago. Entonces, ese tipo de organización te permite ser mucho más eficiente. Miren que pensábamos, en un momento, había un plan de hacer un hospital oncológico de 450 millones de dólares, creo que era. Hemos terminado unificando las cosas, haciendo un hospital que ya se entregó el cancerológico y ahora una torre al lado para complementar ese cancerológico, y ambas cosas no van a pasar
de yo calculo de unos 130 millones de dólares, ambas. Le hago una consulta dentro de mi más completa ignorancia. Panamá es un país atípico en el sentido de que tiene un Ministerio de Salud que presta servicios de salud y una caja de seguro social que también presta servicios de salud. ¿Hay otros países que tienen ese modelo? O Sí, Costa Rica, muchos países tienen el mismo modelo. sea, porque una cosa es tener el modelo del seguro social como prestatario, sobre todo para el tema de pensiones, pero que también sea como servidor de, digamos, operaciones, servicios médicos, es lo que llama la atención. Hay otros países que tienen este modelo, dentro de mi completa ignorancia, que tienen un Ministerio de Salud que sirve como también creador de hospitales, etcétera, y un seguro social que también, dirían algunos, hace lo mismo. Sí, sí existen muchos lugares que funcionan así, pero otra vez, es igual que cuando pasó cuando aprobamos la ley orgánica de seguro social. Ningún país hasta ahora, que yo conozca, creo que nada más que uno en Escandinavia. Los demás, ninguno han podido solucionar el problema de las pensiones, nada más que nosotros. Nosotros sí solucionamos el problema de las pensiones. Le cuesta al Estado, tiene que poner casi 1.000 millones de dólares. Y eso todos los años hasta que ya eventualmente se vayan empatando las cosas. Pero lo importante es que tenemos que ver las cosas, digamos, a largo plazo. ¿Cuál es mi misión? Mi misión es que primero tengamos una sociedad sana y que tenga acceso directo a la medicina, a su atención cerca de sus viviendas. Yo fui el otro día con la primera dama, que es una mujer extraordinaria, tiene mucha capacidad de trabajo, a una comunidad cerca de por el lago Gatún. ¿Cómo se llama? Bueno, fuimos allá y me dio mucho dolor ver cómo había, por ejemplo, ella estaba entregando unos recolectores de agua de lluvia para hacer agua potable, que se le dio a 40 viviendas de la comunidad. Y ese es el mismo sistema que tenemos que utilizar. A mí se me prendió el foco para Darién, porque en Darién no se pueden hacer pozos, porque el perforas el pozo y eso te sale agua salada, no se pueden hacer pozos, es difícil. Pero acá, a través de este sistema, sí podemos implementarlo. Bueno, y decía que ahí había una de las casas, una señora, una madre soltera, con 4 hijos, 2 tenían parálisis cerebral. Me duró muchísimo porque yo pensaba nada más, ¿cómo hace esta señora para trasladar estas? Ya tiene unos 11 años una y la otra como 12 años, por ahí más o menos. ¿Cómo hace ella para mover esos hijos de allí, soltera, sin nadie que la sustituya, una hermana que estaba por ahí ayudándola a mover a esa gente hasta acá, hasta Panamá? Entonces, tiene que haber un sistema que le lleve a la persona, a su comunidad, la atención de salud, como se necesita. Si algo podemos hacer, nosotros como panameños, es asegurarnos de que nuestra población esté sana. De ahí en adelante, cada uno hace lo que quiera. Si uno quiere irse a rascar la playa, se va a rascar la playa. Si el otro quiere ser un empresario, es un empresario. Pero eso es lo fundamental, yo creo que una sociedad debe brindarle a su población. Doctor, tomando en cuenta, y me acuerdo conversando con el doctor Khalid Chavadía, nos decía Bricar, el problema es que la unificación del sistema de salud no es de ahora. Esto no es, viene de hace mucho tiempo, muchas décadas atrás, y creo que me tocó planteamientos en Colón y Bocas del Toro, algo así, unificar los servicios de salud. Y se entiende que no es para duplicidad de funciones. Pero como usted lo acaba de decir, hay una crisis de especialistas. No podemos poner una pistola en la cabeza de un especialista para que venga a atender al público, porque en el privado le sale mejor. Ellos miran los costos, ¿no? Pero tomando en cuenta este tema y tomando en cuenta que el regente de la salud, por constitución, es el ministerio, ¿cómo trabajaría entonces otros sistemas? Estamos hablando de especialistas, estamos hablando de atención médica, medicamentos. ¿Cómo trabajaría este punto? Porque lo que la gente me ha preguntado siempre, Visicar, pero entonces yo puedo sacar medicamentos también en el sistema de salud, le hace MINSA, siendo asegurado, o puedo ir al Santo Tomás, un hospital de tercer nivel, a atenderme también. ¿Cómo sería la dinámica en cuanto a atención, asistencia, cupos y medicamentos, doctor? Sí, fíjate que muy, muy interesante esa pregunta. La atención o el despacho de recetas y medicamentos, desde que nosotros produjimos la baja de los medicamentos, en algunos casos en más del 95% del valor que tenía la farmacia privada, se ha aumentado en más de un 50%, en algunos lugares 50%,
45-50%. El aumento de las recetas ya sea de la Caja de Seguro Social o ya sea de la privada inclusive. Y yo creo que eso va, cuando la gente se da cuenta que esto es lo que está pasando, cada vez va a ser más. Así es que yo pienso que esas movidas para mí son importantes para la población. La forma en que se va a reestructurar, y es cierto lo que dice Edgar, esa pretensión de unificación viene desde los tiempos, decían que yo no recuerdo, pero decían que el primer integrador fue Hugo Espadafora en Colón, y cuando él era director regional, o viceministro, creo que era viceministro. Llegó a ser viceministro. Entonces él se trató de hacer, nunca cuajó, en algunos lugares sí, otros no, Sí. pero hoy en día con la tecnología no tenemos por qué no hacerlo, inclusive en cuanto a costos. Imagínense un hospital privado, cualquier hospital privado. Uno va y tiene un seguro. Uno presenta el carnet y lo atienden. Al final le dicen, bueno, aquí le pusieron una curita, le pusieron una inyección, le pusieron oxígeno, le pusieron esto. Eso suma tanto. Bueno, entonces usted me paga. Usted pone la tarjeta de crédito o pone la tarjeta de asegurado y ya no paga nada. Igual pasa hoy en día, inclusive, que esa es una de las cosas que tenemos que integrar para que los asegurados, cuando van al sistema del Ministerio de Salud, no se les cobre, porque ya ellos pagaron en su seguro. Y al final de cuentas, ambas estructuras, ambas cuentas de los pacientes tienen que cuadrarse y decir, bueno, aquí vieron tantos asegurados y tantos no asegurados, esta cuenta la paga el seguro, esta cuenta la paga el Ministerio de Salud. En medicamentos, ¿cómo sería el trabajo? Igual. Si yo voy de repente a la caja y me despachan, o voy al Ministerio de Salud, un ejemplo, un centro de salud, me despachan medicamentos y dice, bueno, estos medicamentos los puedo meter también a la caja para que la caja me dispense medicamentos también. Es que debiera ser así, Carlos. Todavía no se puede. Yo no quiero que el público crea que esto ya se puede hacer. No. Pero es que eso es lo que tiene que ser. Que no importa si es una institución de la Caja de Seguro Social o si es del Ministerio, las dos estructuras integradas, usted puede ir a cualquiera. Lo importante es garantizar el medicamento. Claro, y además que no es, usted ¿cómo lo va a pagar? Lo va a pagar en alguna parte del Estado. Ya sea usted como Seguro Social o lo va a pagar el Ministerio de Salud como tal. O sea, siempre esa es la idea. No es que, y quitarnos la idea de que ahora yo soy Caja o soy Minsa. Entonces, esa era la dicotomía que existía en esta atención de salud y por tanto, quizás pérdida o, yo no diría que mal uso, pero sí mucho exceso de utilización de recursos que se podían ahorrar de otra forma, ¿no? Una población que no está sana, ministro, le cuesta mucho al Estado. Y eso es una realidad. Viendo un informe que publicó el MINSA en el 2024, en diciembre, se da un dato que es, bueno, alarmante. El 72% de la población sufre de sobrepeso y obesidad. El 32% de obesidad. Población adulta. Si nos vamos a los niños, estamos hablando de un 28% de sobrepeso y obesidad con un 10% de obesidad. Yo no vengo aquí a ponerlo contra la espada y la pared con respecto a impuestos a los azúcares que ya otros países están tomando, cosa que yo estaría dispuesto a pagar de más. Pero empezar con los sellos. ¿Qué pasa, ministro, con el tema de los sellos en los contenidos con alto sodio y alto azúcar? ¿Por qué es tan difícil en Panamá que se rija una ley que vaya ligada a lo que ya ha hecho Colombia, que fue el último país en América Latina y que ha mostrado unos resultados favorables en apenas un año? Muy buena pregunta. Mire, yo lo pondría de esta forma. Eso es inevitable. Yo sé que va a haber y ha habido mucha oposición, algunos que piensan que de repente la producción o la venta de tales o cuales productos se van a disminuir y entonces yo pienso realmente que eso es inevitable y lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a lograr que eventualmente hay dos sistemas ahora mismo en América Latina. Uno que es el octágono ese y el otro que es una lupita que la usa Brasil. Eso van a tener que unificarlo en una sola estructura. Y entonces todos los productos tendrán que venir con una etiqueta. Miren lo que pasó con el tabaco. El tabaco antes decía, puede ser dañino para la salud. Después decía, esto es dañino para la salud. Después decía, tengan cuidado que esto puede causar la muerte. Después decían, iban cambiando.
Y después decía, entonces ahora dice, el tabaco mata. Y dice así. Y yo pasé por el aeropuerto en San José y había una canasta llena de cartones de tabaco y había un señor llegó, agarró 3 cartones de cigarrillos y se los llevó. Y el letrero es más grande que este cuarto. Decían, fumar mata. Y se los llevó y eso porque él quería fumar, pues. Claro. Pero tiene que advertirle a la gente. Yo voy más allá. Por eso creo que la atención primaria es fundamental. Eso, aunque lo hagamos así, yo pienso que a la gente hay que entrenarla, hay que decirle, hay que saber en cada una de las comunidades, esas personas que van a estar encargadas de esos puestos de salud, tienen que saber cómo hablarle a la gente y cómo inducirlos a que coman mejor. ¿Por qué es que están gordos? ¿Por qué les pasa eso? No es que no pueden comer una fritanga de vez en cuando, pero es que no pueden hacerlo constantemente. ¿Cómo hacemos para que esa persona haga ejercicio? No tiene que ser un atleta, pero tú te puedes estirar y te pueden enseñar. Entonces, en el parque a lo mejor se unen los grupos y comienzan a hacer ejercicio. Y tenemos una población más sana. Eso nos va a ayudar también, ¿sabes en qué? Que yo digo constantemente, me preguntan, bueno, ¿cuántos casos de dengue van? ¿Cuántos casos de influenza van? Y es por gusto lo que nosotros hagamos. Le decimos a la gente, no, que mire que usted tiene que agarrar y quitar el agua que está en su casa porque se van a acumular los mosquitos y las larvas se van a criar. Y la gente, eso igualmente no ha calado en las personas porque los casos siguen aumentando. Nosotros seguimos fumigando, seguimos estimulando a las personas que no hagan eso y lo siguen haciendo. Entonces, yo creo que a través de esos puestos de salud en las comunidades se le puede también inducir, integrar a la gente a que se comprometan con la salud de su vecindario. Fíjese que un oyente me dice, Gonzalo, no deje de preguntarle por el impuesto. Y voy a aprovechar. Es una realidad. Los casos de cáncer en personas menores de 50 años, el aumento es dramático. Se habla del 72% de aumento de casos de cáncer en al menos 30 años en personas menores de 50 años. Y en gran parte se viene o se explica, según la medicina, los expertos y los estudios, por el sedentarismo, por la alimentación y el consumo de ultraprocesados. Le pregunto, ministro, ¿usted en su estadía en el gobierno tiene o está dispuesto a que se regule, se cambie la disposición fiscal sobre algunos alimentos, azúcares o ultraprocesados? Yo iría más allá. Yo diría que esos productos deberían ser, ese problema debe ser estudiado como un factor integral. La parte de la regulación en cuanto a los etiquetados. La parte de, como ocurrió con el tabaco. El tabaco también se fueron aumentando los impuestos y hoy en día una caja de cigarrillo cuesta muchísimo más que en los tiempos de nosotros costaban 25 centavos. Claro. Entonces, esas son partes de esta evolución que se va a producir, de seguro. Pero interesante que ese aspecto de la seguridad alimentaria pueda ser enfocado desde un punto de vista general. La persona tiene que entender cómo funciona su organismo, cómo puede alimentarse de una mejor forma, cómo puedes llegar a ser una persona sana sin que ocurran las otras comorbilidades que llegues a tener, por ejemplo, diabetes y tal. Eso hoy se puede controlar. Y casualmente en esos puestos de salud es donde se van a controlar antes de que ocurran la persona que es prediabética, una persona que está teniendo a tener la presión alta. O sea, se controlan todos los problemas desde allá y no tener que tratarlo. Imagínense que un dializado le cuesta al Estado $50,000 al año. Al año. Wow. Y este año hay posiblemente el doble de dializados. Claro. En cuanto al cáncer, importante la pregunta esa. Es cierto, todo eso es cierto. Primero, el ser humano dura más. Como dura más, va a haber más cáncer. Pero hay otra cosa importantísima que yo creo que se está dejando a un lado. Estamos diagnosticando más, que antes no se veían, se pasaban. Es más, ayer estuve en las tablas con la consulta popular del Joaquín Pablo Franco Sayas y alguien se paró y me preguntó, no uno, varios, oigan, ¿por qué aumentan tanto los cánceres aquí, sobre todo aquí en Azuero y tal? Yo le dije, sí, nosotros ya estamos con la Universidad de Panamá tratando de hacer análisis y otras universidades, análisis de todas las regiones a ver por qué
aumentan los casos de cáncer, los casos de dializados en la parte de Coclé, ahí en esa área de ahí. Pero me llamaba la atención que efectivamente eso pasaba y me decía uno de ellos, usted sabe que esto ha llegado a tal punto aquí, doctor, que ya nosotros, ninguno aquí en Azuero, quiere ir a examinarse porque dice que le van a encontrar cáncer. Entonces tienen miedo, o sea, hay un temor general de que tú tienes cáncer por algún lado, te están pegando, ya sea por el agua, ya sea porque los pesticidas, pues ya sea porque de repente, no sé, el sol, lo que sea. Así es que efectivamente el cáncer es multifactorial, no es una sola cosa, no es una sola unidad, pero hay que identificar cuáles son los causales, los posibles causales y tratar de disminuirlos. Yo, ministro, me voy en sentido en la pregunta casualmente de Gonzalo. Más que el tema tributario, regular y demás. Usted acaba en el clavo, el tema preventivo. El tema preventivo es fundamental. Y tomó, por ejemplo, el tema del tabaco. O sea, el tema del tabaco, Panamá fue uno de los países pioneros en aprobar unas leyes más rigurosas en materia de tabaco. En materia de publicidad, en materia de promoción, en materia de mercadeo. Usted no ve en los stands de los supermercados la publicidad abierta al tabaco. Por acá, si usted lo pide, la cajera se lo da. O sea, yo digo que al final, interinstitucionalmente hablando, se puede casualmente dar en el clavo con estos temas de enfermedades. Pero acá me están escribiendo de cerrar y abrir, que si es cerrar centros, hospitales y demás para mantener uno solo, tomando en cuenta la demanda, porque hay una realidad, ministro, la demanda en servicios de salud pública es altísima. Le explica al oyente que me está preguntando acá por el chat. Es abrir, cerrar y abrir. Termino primero con la parte del tabaco antes de pasar a la segunda parte de la pregunta. No, el tabaco, por ejemplo, en la acción del tabaquismo, contra el tabaquismo, una figura importante, y hay que reconocerlo, es la doctora Reina Roa. Sí. Ella fue de lleno contra el tabaco y lo desarrolló muy bien y lo ejecutó. Hoy en día, yo fui a Nueva York, que siempre al momento que se hace la reunión de las Naciones Unidas, se hace también la reunión de la OMS, o sea, todos los ministros de salud del mundo nos reunimos allí en Nueva York, la misma semana. Y de ahí nos dieron un reconocimiento. El país que menor incidencia de tabaquismo tiene en el mundo es Panamá. Entonces, mire que ya la gente casi no fuma, muy poco, y en los lugares públicos tampoco. Entonces, se ha ido haciendo una acción muy, muy concreta con esto y por supuesto que han reducido las patologías. Así es que es lo que nos preocupa a nosotros. Así es que sí, en cuanto a las instituciones o las infraestructuras, no. Lo que se va a hacer es que, por supuesto, que se va a planificar bien cuáles infraestructuras funcionan de una forma u otra. A lo mejor, eso no lo sé porque eso lo va a decidir la mesa que son los expertos en esto. Pero a mí se me ocurre que de repente, donde hay dos instituciones muy cercas, bueno, en la institución de acá, de la policlínica, por lo que sea, van a tener oftalmología, gastroenterología y van a tener neurología. Y en la parte de acá, bueno, tú vas allá si tienes problemas de cardíacos o tienes problemas de riñones. O sea, reorganizar los servicios. Los servicios para que se ubiquen de una forma u otra. Entonces, las instituciones pueden ser mucho mejor utilizadas, tienen mucho más espacio para la gente y la gente se va ubicando donde tiene que ir. Y eso hoy en día, miren que estamos buscando, ya estamos bastante adelantados en que todo el sistema de salud se cuadre ya de una manera moderna. Desde tu celular, tú puedas sacar tu cita, tú puedes tener tu receta médica, tú la puedes tener ahí y la puedes enviar a un lugar para que ahí te la despachen cuando llegues. Puedes tener todo lo que son los exámenes de rayos X, por ejemplo, dentro del celular. Tu ficha clínica. Expediente digital. Va a estar digital. metido ahí. Ya nosotros tenemos eso ya bien adelantado, ya está hecho. Y entonces eso te va a permitir hacer muchas cosas. Te va a permitir, primero, no tener que hacer las filas que tiene que hacer la gente con un papelito para que fueras de nuevo, porque tienen la cita. Segundo, entonces ya tú sabes a qué hora vas a llegar. A las 2:30 de la tarde, a las 3 de la tarde, ahí va a estar el médico que te va a estar esperando. Esa es la hora que tú vas a ir a ser atendido. Entonces, vas a tener también la misma cosa con los medicamentos. No tienes que ir allá,
poner la receta, regresar de nuevo, y muchos medicamentos no lo vienen a buscar de nuevo porque no tienen plata para el bus o lo que sea, y ahí lo dejan. ¿Y eso qué pasa? No es que nada más que se quedó el medicamento. Claro. Lo que va a pasar es que no están tomando el medicamento para la presión, esa persona va a ser un problema cardíaco muy, muy grande, o no está tomando las pastillas para los riñones, por ejemplo, y va a tener un problema. O sea que esto nos va a ayudar en otra forma también. Ministro, sigo con las tareas pendientes. Tarea pendiente etiquetado. Tarea pendiente, dirían algunos, y yo aquí levanto la bandera del cambio fiscal con respecto a los azúcares y los ultraprocesados. Me voy al tema de los médicos. Hay un gran debate, y siempre lo hemos tenido, con la dificultad que es para un extranjero entrar en el mercado laboral de medicina en Panamá. Todas las leyes restrictivas que hay. Le pregunto, desde su cartera, en el tiempo que le queda, ¿usted va a impulsar alguna reforma que permita que médicos extranjeros puedan entrar en el sistema panameño sin tanta burocracia? Mire, eso, primero que todo, es una ley. Claro, pero usted puede traer, sí. puede ingresar, digamos, una modificación. Sí, yo pienso que la parte del actuar de médicos extranjeros ya ha ocurrido anteriormente, dependiendo de la no aparición o no presencia de especialistas en algunas áreas. Y eventualmente esto se puede lograr y se puede hacer y se ha hecho. Pero el problema no es ese. El problema es que, aunque nosotros hablamos las plazas y digamos, miren, ahora mismo Panamá necesita oncólogos. Vengan los oncólogos para que Panamá vamos a abrirla y permitir que todo el mundo entre. Eso tiene que tener sus controles. Acuérdense que no es cualquier persona la que puede entrar, no es de repente una persona que uno no sabe de dónde viene. O sea, tiene que estar bien regulado eso si en alguna vez se produce. Pero además de eso, no va a venir nadie. Porque si allá en los Estados Unidos, en Francia, en Alemania, están llamándolos y les ofrecen fortunas. La demanda. Entonces no hay. Pero ¿por qué no damos la oportunidad siquiera de que el espacio esté abierto? A ver, Mire. ministro, déjeme responderle a Gonzalo. Eso no va a poder ocurrir si primero no pasa esto de la unificación. Porque lo que estoy esperando escuchar del ministro es cómo está reaccionando el gremio a la unificación. Olvídate de traer extranjeros porque eso es un tema explosivo. ¿Cómo está reaccionando el gremio de médicos, el gremio de enfermeras con el tema de la unificación? Es un tema ya ahora administrativo, pero que entiendo que para ellos es estresante. ¿Qué le está diciendo su equipo, ministro? ¿Y qué le está diciendo el equipo al director del seguro? ¿Cómo está reaccionando el gremio médico y el gremio de enfermeras a esto? Sí, Edwin, yo lo que quería yo transmitir es que el gremio médico nunca ha estado, como la gente dice, que ha estado reticente y que se enquista para que nadie venga y no le hagan competencia y tal. Eso realmente no ha pasado. El médico realmente es muy eficiente. En Panamá, los médicos están muy bien preparados, estamos muy bien asistidos como tal y estamos cubriendo bastante bien la población. Los gremios médicos están todos convencidos de que la unificación, excepto pues muy raras unidades, que la unificación de los sistemas es necesario. Y el que se opone, los argumentos que yo he escuchado hasta ahora, y están abiertos, yo estoy abierto a escuchar cualquier argumento que se emita que en alguna forma me contradiga o la posición que tienen todos los demás personas, de que en la unificación es mucho mejor que dejarlo como está ahora mismo. Entonces, los gremios médicos están dispuestos a ir en esa línea y casualmente en esa mesa queremos integrar a todos, los que quieran contribuir a que esto se solucione, a los problemas que tiene el pueblo. Tenemos que poner en el centro, como dice el señor presidente de la República, al paciente en el medio, en el centro. Ese es el objetivo nuestro. No es si a mí me conviene o no me conviene, porque eso sería egoísta. Entonces, ese argumento yo quiero escucharlo. Si eso le dice un argumento que hacer esto es malo para la persona, entonces yo lo escucho. Si lo que están diciéndome es que yo no quiero porque, bueno, yo creo que es que se van a robar la plata, yo creo que no me conviene que me manden para allá o lo que sea, eso es un argumento totalmente falso y totalmente egoísta. Así es que al final de la historia, ministro,
el paciente lo que quiere es que lo curen. No le importa si es en el Santo Tomás o si es en la ciudad hospitalaria. No le importa si es un panameño o si es un extranjero. El que está enfermo quiere que lo curen. Así es. Entonces, yo que le he escuchado atentamente, ministro, me doy cuenta que volvemos a un punto cero en lo que yo siempre argumento. Cuando resolvamos el problema de la educación, vamos a ver con qué facilidad resolvemos otros problemas más. Cuando Gonzalo le hace a usted la pregunta de los procesados, los azúcares, es un tema de educación. El impuesto no va a resolver el problema. El problema se resuelve cuando el individuo sabe que si sigue fumando, se está perjudicando. Que si consume drogas, se está perjudicando. Que si la obesidad se está perjudicando. Es un tema de educación fundamentalmente. Absolutamente de acuerdo. Igual que lo que ocurre todos los años con la influencia. La influencia, la influenza, el dengue, todos los demás. Inclusive los casos que se están presentando ahora, últimamente que se han presentado casos de diferentes tipos de patógenos que van afectando a la población nada más porque se producen las larvas que están acumulándose en agua que está en cada uno de los patios de las personas. Y eso entonces uno lo explica, lo dice, pero la gente no hemos encontrado, o yo diría que yo no he encontrado, yo he fracasado hasta ahora en poder contribuir, en poder transmitirle ese sistema, esa educación a la población de cómo tienen que hacerlo. Hemos creado inclusive unos grupos de muchachos que van por los barrios y van ayudando a la gente, tratando de que la gente se entere y que se comprometan a evitar eso. Pero igualmente, el otro año empieza la temporada de lluvias y otra vez comienzan los casos de influenza. Ojalá podamos controlar esto. Y yo estoy 100% de acuerdo. Todo esto que hemos hablado es cuestión de educación. De nada nos sirve comenzar a poner etiquetas en unos lugares que a la gente no le dice ni le va ni le viene. Así que yo sí pienso que tiene que ir combinado ambas cosas. El tema de las operaciones, la mora quirúrgica, que siempre escuchamos, la mora quirúrgica le hace caja, minsa, ¿cómo se trabajaría el tema tomando en consideración? Bueno, ya en el caso de la caja tiene la figura de la externalización, ¿no? De operaciones fuera cuando no tienen el personal ni los insumos. Pero en el caso de esta unificación, ¿cómo trabajaría el tema de las operaciones y la mora quirúrgica? Bueno, eso es parte de la solución que tienen que aportar también toda la mesa esta con todos los involucrados, ¿no? Porque imagínense que esto sería una planificación, como ocurre en cualquier hospital, en la que tienen que ver cantidad de casos que existen, dónde están ubicados, dónde se pueden ubicar, en vez de decir, bueno, nada más que es aquí donde se puede hacer la cirugía, y no se puede hacer en ningún otro lado, ¿no? Ahora tienes una mucho más grande gama de oportunidades y decir, bueno, no es aquí, pero a lo mejor es te puedes ir al hospital San Miguel Arcángel, o te puedes ir a la especializada, o te puedes ir acá, que ahí tenemos espacio. Entonces eso es una cuestión administrativa que yo creo que va a ayudar muchísimo el hecho de que sea una sola estructura. Ministro, temas pendientes. El tema del cannabis. Bueno, ¿cómo avanzamos? Ya se otorgaron, miren, yo parto por decir que la figura de la licencia del cannabis, por alguna razón se hizo mezclada con la parte del cultivo. Entonces se hicieron 7 licencias, creo que eran 8 licencias, no me acuerdo. Sí, 7 licencias. Y yo no entiendo por qué. Ya eso no fue el gobierno actual. Venía desde hace mucho tiempo y los pacientes estaban muy necesitados de las pastillas o del medicamento. Y nosotros ya hemos aprobado, creo que van 4 o 5 de esas 7 licencias. A los otros creo que no siguieron el trámite o algo pasó. Pero el tema no es ese. El tema es que si usted tiene el fentanilo, por ejemplo, usted tiene la morfina y demás medicamentos que son altamente riesgosos, por así decirlo, para el paciente que no lo usa bien, ¿qué tan más peligroso es un cannabis que esos medicamentos? No lo es. Entonces,
¿por qué si yo voy a producir morfina o si voy a vender morfina, yo tengo que sembrar amapola? O sea, no entiendo esa mezcla. Okay. Y a final de cuentas, yo no veo que ninguno esté produciendo las estructuras para sembrarla y para producirla. Yo pienso que esas licencias deberían ser para cualquiera que cumpla con la normativa y vaya a farmacias y drogas y diga, yo tengo esta compañía que esto lo van a almacenar de esta forma y que tienen, en fin, cumplen con todos los requerimientos de un distribuidor de medicamentos formal y bien hecho, se le tienen que dar la licencia. Se le tiene que dar el registro sanitario para que ese medicamento pueda ser vendido en Panamá. Pero las farmacias especializadas, ¿cuándo las vamos a poder ver en Panamá? Porque decían algunos que los medicamentos en base a cannabis se iban a vender en algunos sitios especializados, que uno podía retirarlo, obviamente con todo este protocolo que hay del Ministerio de Salud. Pero esto no es de ayer, o sea, tenemos años en esto. La pregunta es, ¿cuándo puede ser realidad? Es que, otra vez, yo no entiendo para qué tener una farmacia nada más de cannabis. ¿Por qué no tenemos una farmacia también de fentanilo? O una farmacia nada más de morfina. Yo no lo entiendo, yo realmente no lo entiendo. Bueno, quiero no entenderlo, pero lo que tiene que ocurrir es eso, es que eventualmente ya esas licencias se dieron. Ellos pueden importar, creo que ya están importando, y me imagino que lo colocarán en la farmacia y tendrá uno que llegar, tener eso bien registrado, bien adecuado, para que llegue con una receta que las personas que pueden recibirlo y entregarlo. Lo que pasa es que aquí, la norma no habla de farmacia. Lo que pasa es que por eso a eso iba, Iker, porque es que qué mala costumbre la nuestra de pretender inventar la rueda si ya la rueda está inventada. Yo hice un programa, ministro, desde Montevideo, Uruguay, donde legalizaron el consumo de marihuana. Si tú querías consumir marihuana que tenía una cantidad específica que tú podías comprar al mes, si tú querías, tú tenías que registrarte ante el Ministerio de Salud de aquel país y tú estabas en una base de datos. Esa base de datos estaba compartida en todas las farmacias del Uruguay, en todas. Era la misma base de datos en todas. Entonces, si Edwin Cabrera se registró y quiere fumar no sé cuántos gramos o libras de marihuana que me corresponde al mes, entonces yo voy a La Rocha y compro la que me corresponde. Pero después no puedo ir a la Metro, pues cuando voy a la Metro va a parecer que ya compré lo que a mí me correspondía. O sea, no es nada extraordinario, o sea, ya la rueda está inventada. En el caso del cannabis medicinal, sí que metieron en la misma ley todo, o trataron de legislar en todo, y por tratar de legislar en todo, ahora lo uno está arrastrando a la otra hacia atrás. Porque al final, ministro, y esto usted y yo lo hablamos desde antes que iniciara este gobierno, el paciente es el que está padeciendo. Mientras tanto, los empresarios, bueno, están ahí esperando a ver cómo define el ministerio el tema de la licencia, etcétera, etcétera. Está bien. Y que no está nada mal que la empresa privada juegue un papel en esto. Listo. Nunca entendí por qué tienen que ser 7. Que sean los que puedan estar. Pero mientras tanto, el paciente sigue en ascua de que el medicamento que a mí me está funcionando lo tengo que traer de manera ilegal porque todavía no hay el proceso. Ya ese proceso se está llevando a cabo y creo que estas licencias tienen algún tipo de expiración pronto. Y entonces ya, si esa ley ya queda abierta, se pueden entonces hacer otras licencias. Pero en lo que decías, Edwin, yo creo que es bien interesante. Nosotros conseguimos un sistema que estamos compartiendo con la Caja de Seguro Social también, que es el SALMI. Ese sistema permite tener un control absoluto de todos los medicamentos que hay en todas las farmacias del país, nuestras o de Seguro Social. O sea, todo el sector público, ya sabes cuántos medicamentos tienes, ya sabes, ya cada unidad puede decir, bueno, aquí me consumen 1000 unidades de acetaminofén, por ejemplo. Entonces yo tengo que pedir con tiempo para tener en mi centro de salud la cantidad completa para poder suplirla. Pero además, si el paciente viene y coge una receta que se la lleva y la usa en un centro de salud X de Boca a la Caja, ya no se puede ir al otro lado a buscar a otra farmacia. Entonces hay un control mucho mejor de todo lo que es el inventario, inclusive cuando van los medicamentos vayan
irse expirando. También existe un control sobre todo eso, que dicho sea de paso, dicen que el 80% de los medicamentos se pueden usar después de expirado también. Y por ahí una publicación científica creo que de la Universidad de Harvard. Pero claro, eso hay que tener mucho cuidado porque hay que saber qué medicamentos se puede y cuáles no se puede. Pero lo importante es que eso se puede controlar. Y efectivamente, dentro de eso podría caber perfectamente bien también el cannabis. Ministro, aprovecho y le tengo yo de mi parte una última consulta para aclarar dudas. Oiga, hombres de blanco. ¿Qué es lo que pasa con hombres de blanco y, digamos, los contratos que ha tenido con el MINSA? Gracias por la pregunta. Le he hecho el cuento bien. Mire, el Ministerio de Salud tiene un problema, no un problema, tiene una realidad. Yo le digo los imponderables, los inevitables. Yo no puedo evitarlo. Oxígeno, comida en los hospitales, limpieza en los hospitales, desechos tóxicos, ambulancias, hemodiálisis, mantenimiento y seguridad. ¿Por qué? Si yo no tengo oxígeno, yo no puedo, si yo no tengo una licitación para oxígeno, por ejemplo, yo no puedo hacer que el paciente no respire hasta que yo haga la licitación. Claro. Okay. Igual pasa con las demás cosas que acabo de mencionar. Yo no puedo evitar, en el aspecto específico de la limpieza de los hospitales. Venía una empresa desde el año 2013, venía todos los años con adendas al contrato. Y esas adendas se hacían todos los años, sin llamar a más nadie, sino que ellos iban adendando porque no se podía hacer la licitación. ¿Por qué no se pueden hacer las licitaciones? Sencillo. Y esto lo he discutido con el ministro Chapman. Yo para hacer una licitación pública debo tener asignada una partida presupuestaria. En otras palabras, yo voy a hacer una licitación pública de limpieza de los hospitales. Bueno, ¿cuánto va a costar eso? $15 millones este año. Tiene que tener la partida presupuestaria que diga $15 millones para poder hacer la licitación. Si no, yo estaría infringiendo la ley porque estoy haciendo una licitación pública sin dinero. Claro. O por el contrario, ¿qué va a pasar con el Estado si yo le pongo $10 y digo, no, una licitación pública de 15 millones y todo el mundo hace lo mismo? ¿A dónde se va el Estado en endeudamiento? Entonces, esto no se puede. Tiene que tener una partida presupuestaria. Ok. Eso pasó en el todo el tiempo hasta el 2024. En el 2024 yo entré al ministerio y dije, bueno, señores, vamos a ver realmente cuál es el costo de esto, porque yo no puedo seguir dando adendas sin saber realmente esto cuánto va a costar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cotización en línea, que se llama. Vinieron 3 conglomerados. 3 conglomerados que tenían cada uno 2 empresas o 3 empresas. Nosotros escogimos los 3 que escogían, que cumplían con la normativa, cogimos el precio más bajo. Se dio el precio más bajo y se le asignó a esa empresa. Inclusive esa empresa eran 5 hospitales diferentes y le dimos 3 hospitales y 2 a la otra empresa que se llama Sicarelli, creo. Uh-huh. Esa otra vez se le dio porque ellos lo que venían haciendo este contrato con adendas. Y lo estaban haciendo bien. Así que, ellos tenemos estos 2 y estos 3 y se van al mismo precio, por supuesto. Pero en caso de que algo me falle con esta persona, yo tengo las otras. Se terminó el año y bueno, han sacado mucho por los medios estas cosas y se han pegado entre las empresas y tal. Yo traté de que eso no ocurriera, pero bueno, no ocurrió. Se terminó el año y vuelve el 2025 sin partida presupuestaria para la limpieza de los hospitales. ¿Y por qué no hay partida presupuestaria? Porque en la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud te ponen, ok, ahí son, digamos, no me acuerdo la cifra exactamente, $10 millones al año. Bueno, yo te voy a asignar $1 millón. Pero eso no es por culpa del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es porque la estructura estatal estaba tan endeudada, que ellos tuvieron que recortar por todos lados. Claro. Pero hacer el recorte por todos lados, ocurre eso. Y si yo no tengo partida presupuestaria, yo tengo que seguir como está ahí. ¿Qué ocurrió después de 1 de enero? La compañía Hombres de Blanco quedó con los 5, porque volvió a hacer otra cotización en línea, y ellos, los 5 hospitales los ganaron.
al mejor precio. Se los di a los 5. Han hecho un buen trabajo. Es más, yo hablé con José Ruiz, que es el administrador de Tocumen, y me dijo, esa gente está haciendo un buen trabajo en Tocumen. Así que no tienes problema. ¿Ok? Seguimos todo enero, o sea, todo el año de 2025. Ellos en junio, el primer semestre, no se les había pagado ni un centavo. Este conglomerado de empresas, una de ellas dijo, que ahora le dicen hombres de blanco, pero una, no me acuerdo el nombre del conglomerado, pero una de ellas dijo, yo no puedo más, ya yo llegué hasta aquí, cojan su cuestión, límpielo usted como pueda, ya nosotros estamos quebrados. Esos salieron y se quedaron hombres de blanco. A hombres de blanco, a este momento, ellos han seguido limpiando los hospitales, lo cual no se puede evitar. Es decir, si yo no sigo con esa gente al mismo precio, al precio controlando todas las cosas, todos los factores, si yo no sigo de esa forma hasta que yo pueda hacer una licitación, que estamos preparados para hacerla, es más, es la forma correcta de hacer las cosas. Pero mientras yo, y eso me quita a mí un pocotón de problemas, sacar algo a licitación pública. Claro. Si yo no limpio los hospitales, ¿qué puede ocurrir? Una epidemia, muertos, cierre de hospitales, eso sería una catástrofe. Entonces eso sería una responsabilidad mía y sería penal para mí. Yo tengo que seguir haciendo las cosas como están hasta que yo pueda eventualmente ya hacer las cosas en forma regular. Igual pasa con los otros rubros. En algunos, casi en todo lo que son los hospitales, todo lo que hemos reconstruido por ahí, todo se ha hecho a través de licitaciones que se han hecho, que nosotros regularizamos todo y se ha verificado. Y queremos llegar al punto en que todo lo podamos eventualmente ya controlar a través de licitaciones. Creo que eso está bastante claro así, ¿no? ¿Me parece? Pero ya le pagaron. No le hemos pagado. A esa gente de hombres de blanco todavía no le hemos pagado. Creo que se le pagó $7 millones y se le queda debiendo, creo que la mitad, o un poco menos de la mitad, no estoy seguro. Ministro, yo le he dicho a varias personas que han entrado a ser parte de la gestión de gobierno, e incluso algunos desde que eran candidatos y otros cuando han entrado a la esfera del Ejecutivo, que en estos tiempos modernos el mejor seguro que tiene todo el que ocupa un cargo como el que usted ocupa de ministro de Estado es la transparencia. Yo de eso hoy por hoy no tengo ninguna duda que es la transparencia. Ahora, la transparencia lamentablemente o felizmente, dependiendo de cómo uno lo quiera ver, choca a veces con que las redes sociales, donde ahí cualquier anónimo escribe lo que le da la gana, donde a veces hay agendas en medios de comunicación social que tienen agendas definidas y vamos por aquí, no, pero mira que te estoy explicando y no, e insisten en una figura, en una forma. En el caso particularmente de esta pregunta que acaba de hacer Gonzalo de hombres de blanco, ministro, yo creo que usted acaba de hacer un ejercicio, ha ensayado una respuesta explicando por qué existen, qué ha pasado, cuál ha sido la historia, pero ¿sabe qué ocurre, ministro? Eso va a haber que repetirlo todas las veces que sea necesario, porque es evidente que yo no sé, ni me interesa saber tampoco quiénes son él o los dueños de hombres de blanco, sí se ha planteado una especie de nube, si no negra, gris, de bueno, parece que es afortunada. A veces pasa que el país sigue siendo muy chico y no hay muchas empresas que hagan muchas cosas. Pasa en el tema de la construcción, por ejemplo. Aquí no hay 10.000 empresas que construyen. El país es chico. Pero mientras más trampa, y no estoy diciendo que usted no lo sea, cuidado, sino lo que estoy diciendo es que la forma de controlar esta historia, no, tal vez la palabra no es controlar, contrarrestar esta historia con los hombres de blanco y con cualquier otra, es transparencia al 100%. Y repito, no estoy diciendo que el ministro Fernando Boy no lo sea, sino que meterle en la cabeza a todos sus colaboradores que por ahí es el asunto, es con la transparencia, porque ahora, el otro año, para esta misma época, ya el gobierno habrá transcurrido su primera mitad del quinquenio, habrá terminado la primera mitad del quinquenio. Y vamos a comenzar a ver cómo la oposición política al gobierno va a comenzar a apretar el puño y va a buscar y a fiscalizar todo lo que pueda para disminuir políticamente la gestión de gobierno. Y nosotros, los que somos los observadores, no nos toca de otra que decir, bueno, pero se dio la información. Aquí está todo planteado tal cual ocurrió.
para que no hayan esas dudas, porque es que hoy por hoy sembrar dudas en la opinión pública es lo más fácil del mundo. ¿Sabes qué? Edwin, mira, gracias por esas anotaciones. Yo debo decir, no solamente en este caso, yo debo decir que el Contralor ha sido, no nada más que en asuntos de la limpieza hospitalaria, sino en la gestión completa del Estado. El Contralor ha sido una persona muy, muy acuciosa en tratar de que las cosas se hagan correctamente. Y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Es más, creo que él aprobó o hizo, aceptó pues como 71 mil millones de dólares este año para que se ejecutaran en todo el Estado. Y yo creo que es una gran hazaña. Pero, otra vez, todo lo que existe en el ministerio está abierto para que cualquiera lo examine. Yo comenté que efectivamente esto se hizo a través de cotizaciones en línea. Participaron 3 compañías, de esas 3 compañías, y creo que hay muchas más que me han dicho que están interesados. Ojalá que podamos hacer pronto, ya está armada hace tiempo la licitación para hacerla, tan pronto tengamos una partida presupuestaria, y ojalá que participen muchísimas empresas. Y aquí hay, Edwin, hay varias empresas. En la parte privada hay muchas que, bueno, a lo mejor algunas no se quieren meter en el Estado porque no le pagan, por lo que sea, pero bueno, eso es prioridad de cada uno. Sí. Mi obligación es hacer la licitación pública o por lo menos hacer una cotización en línea para que quede constancia de que nosotros hemos tratado de buscar los mejores intereses para el país. Eso, igual que todo lo demás, cada construcción, mi equipo me tiene que convencer de que los costos están adecuados, de que cada tornillo está bien puesto, de que nada sobra, de que nada se hizo de más, de que no hay redundancias. Y bueno, y están expuestos a que efectivamente también hay una contraparte, que es la Contraloría, que tiene que controlar también, mira, con mucha lupa todo lo que estamos haciendo. Y yo le agradezco mucho eso, porque eso me obliga a mí a ser más eficiente en lo que estoy haciendo y a pegármele a la ley. Así es que yo creo que en ese sentido siempre hemos estado muy abiertos a que cualquiera que quiera, obviamente ordenadamente, Claro. examinar las cosas, lo puede examinar. Bueno, ministro, entonces al final de esta historia, en este tiempo que le agradezco nos haya dado, sí, a mí en mi mente sí me queda dando vuelta el tema de cannabis medicinal. Y yo pienso en los pacientes, como lo piensa usted como ministro que es. Yo pienso siempre en los pacientes. Yo conocí este tema, y lo he dicho aquí todas las veces que he podido, por el hijo de nuestra compañera y amiga Erika Nota. Yo estuve incluso en Israel entrevistando a un médico, que siempre se me olvida el nombre, de todas las investigaciones que él hizo de esto del cannabis medicinal. O sea, como el tema de las epilepsias. Entonces, ojalá usted pudiera lograr, bueno, separar el tema de las licencias y los contratos y los negocios de las empresas, que no lo critico, es parte de la realidad nuestra, del tema del procesamiento ¿cómo es la cosa? Que todos los medicamentos tienen que pasar por Registro sanitario. registro sanitario, porque sí hay testimonios aquí en Panamá y fuera de Panamá, y con seguridad usted lo conoce, de cómo estos medicamentos sí han contribuido a que una serie de pacientes puedan sobrellevar su situación. Y más aún cuando son niños, ¿no? Más aún cuando son niños. A mí me queda pendiente eso, me queda dando vuelta en la cabeza, y aquí sigo recibiendo información sobre el tema. Y sí, por querer abarcar mucho, abarcaron demasiado y ahora está trancado, porque quisieron legislar de todo y para todo en una misma ley. Y eso, objetivamente, yo que estuve 5 años en la Asamblea como secretario, sé que es un error. Yo aprendí eso. Vas a legisla puntualmente por algo. Si después tienes que hacer otra ley para lo otro, hazlo. Pero mientras tanto, bueno, el tiempo sigue pasando y los pacientes están allí. Y finalmente, pues mi reiteración, ministro, de qué importante es lo que usted acaba de decir al final, que su equipo tenga la certeza y la seguridad de cuando le presentan los documentos a usted, está más que revisado. Conflicto va a haber siempre, eso lo sabemos, pero que, caramba, la transparencia es la clave de esta historia, es el mejor seguro que tiene todo funcionario. Muchísimas gracias, ministro, por este Gracias tiempo. a ustedes. Muy amable. Como siempre. Y feliz año nuevamente. Feliz año. 8